Hola Chimotubers, es domingo, son las 9:30 de la mañana y nos vamos ¡a coger ciruelos! ¡A coger ciruelos! ¡No! ¡De almuerzo! ¡De almuerzo! ¡Dale intro, Martín! ¡Dale intro! ¡Vamos! Hola Chimotubers, estamos en la Malvarrosa, en Valencia, en la Taula de Chuan, que se está dando a conocer por su buen hacer en la cocina, por su buena relación calidad-precio y, como no podía ser de otra manera, por su almuerzo popular valenciano. Hola Chimotubers, estamos ya en la Taula de Chuan, aquí con Salva. Hola Salva, ¿cómo estás? Dando la cacahuete. Ya nos han sacado aquí la bebida y los cacahuetes y las olivas. Y bueno, Salva, ¿tú qué te has pedido? Yo me he pedido un bocadillo que se llama taula. Un bocadillo que se llama taula. Yo me he pedido, me han dicho que hay una sorpresa, que es la elección de ellos, y yo me he pedido la sorpresa. A ver con qué me sorprende. ¿El bocadillo que te has pedido tú es normal, no? ¿O es XXL? Pues no sé, me imagino yo que sea normal, pero no sé, no lo he visto. Yo creo que son aquí no hay XXL, ¿no? No, yo sabía es un bocadillo normal, ¿eh? ¿Y cómo te vas a apañar? ¿Te vas a quedar con hambre, no? ¿O qué? A ver, yo con hambre no me puedo quedar. ¿No? Si hace falta, pues te pides otro, ¿no? Estamos en un bar, no en un desierto. Si estamos en el desierto, pues ya me habría comido, a Chimotube me habría comido. Bueno, los cacahuetes ya te los has terminado todos, ¿eh? Sí. Eres un bestia. Bueno, Salva, ¿qué te ha parecido la puntita que nos han sacado? A mí me parece muy bien, pero aquí el que tenía el bocadillo de sorpresa eres tú. Y este bocadillo que tengo yo aquí será sorpresa. ¿Ese no es el tuyo? Yo creo que no. Ah, eso es porque nos han cambiado, pero no pasa nada, yo te lo cambio enseguida, va. ¿Qué te querías comer? Mi bocata, ¿no, Salva? Yo no quería comerme- ¿Cómo que no? Te he visto, tío. A ver si se te va a romper, ¿eh? Que cuelga. Explícanos tu bocata, ¿qué es lo que lleva? El mío se llama taula y lleva bacon, queso, huevo y mayonesa. Mira, ábrelo. ¡Listo! ¡Pasa! Buena pinta tiene, ¿no? Yo lo veo muy bueno, ¿eh? ¿Lo vas a terminar? Yo creo que sí. Timo, ¿tú qué te has pedido hoy? Pues yo no me he pedido nada, pero la elección ha sido del chef y me ha dicho que se llama provinciano y os digo lo que lleva. Lleva morcilla, lleva huevo, lleva miel, que eso debe estar de muerte, que dicen algunos, y queso fundido, queso curado fundido. Así que vamos a darle, ¿eh? ¿Tú crees que te lo terminarás, Chimo? Yo lo voy a intentar, lo voy a intentar. ¿Me lo enseñas? ¿Me lo enseñas? ¿El qué? El bocadillo. Ya lo has visto, ¿no? Mira. Bueno, Chimotubers, ya habéis visto qué bocadillos, qué puntitas que nos han sacado. Y ahora me acabo de acordar de una cosa, que la semana pasada en el Racó de Vega se nos olvidó medir el bocata, pero esta semana no se nos va a olvidar.
A no ser que a Salva se le haya olvidado el metro. Vamos a preguntarle, Salva, ¿has traído el metro? Mira cómo está de mi bolsillo. Bueno, pues vamos a medirlo, ¿no, Salva? Madre mía, ¿eso es posible? ¿Cuánto mide? Unos 55 centímetros. 55 centímetros, madre mía. Bueno, vamos a darle que esto se enfría, ¿eh? No, vamos a medir lo tuyo. El mío me dirá lo mismo, ¿no? No, sabemos. Ahora cuando lo midas, Vamos sabremos. allá, va. Vamos a medirlo. Yo creo que es igual, ¿eh? Uy, este es más corto. No, este tiene 53. Tiene 53, será casi lo mismo. Bueno, Chimotubers, estamos ya a mitad de almuerzo y la verdad es que yo estoy almorzando súper a gusto. El bocata está buenísimo. Creo que es el mejor bocadillo que me he comido nunca, de verdad, porque es que es de morcilla y yo tengo debilidad por la morcilla. Y encima el toque ese que le da la miel me está enamorando. Y a ver Salva qué nos dice, porque Salva también está comiendo muy rápido. Mi bocadillo también está muy bueno. Pero yo creo que hoy Chimo me gana. Mirad lo que me queda a mí, me queda un poquito menos de medio. Y mirad a mi amigo Salva, que yo creo que le queda un poquito más que a mí, ¿eh? Igual me equivoco y es emoción que me ha emocionado, pero yo creo que le queda un poquito más que a mí, ¿no, Salva? Yo creo que sí, yo creo que hoy, Bueno, pues después del parón, yo como te lo has acertado, voy a Guillermo, darle que te voy a ganar hoy, ¿eh? Creo que te gano. Vamos a terminar el almuerzo, ¿no? ¿Quién ha ganado? ¿Quién va a ganar? no sé, pero estás así. Tiene que tenemos empate, ¿eh? Pero no lo ¿Sí? Vale, tócala. Empate técnico, señores. Que te gano, ¿eh? Chimo, tú ves, ya tenemos aquí el cremaet con los 3 colores y lo vamos a probar. ¡Espectacular! Cremaet está, como dice Salva, espectacular. Yo creo que es un momento ideal para pedirte que te suscribas al canal y que le des un buen like, porque esta semana, si llegamos a 200 likes, sortearemos en vez de una camiseta, 2 camisetas. Así que dale, comparte y que la gente le dé like, porque esta semana tiramos la casa por la ventana. Chimotubers, ha llegado el momento de las entrevistas de Chimotube y nuestros vecinos de mesa han sido elegidos por sorteo para hacerles unas preguntas sobre la tabla de Chuan. Así es que vamos allá. Hola, ¿cómo te llamas? Cristina, Cristina, ¿de dónde eres? de aquí de Valencia. De aquí de Valencia. Aquí al ladito. Vives aquí al lado, entonces la tabla de Chuan es como tu segunda casa, ¿no? Casi que sí. ¿Qué nos puedes contar de la tabla de Chuan? ¿Qué es lo que más te gusta? Pregúntale a este. No sabe qué es lo que más le gusta de un sitio que va mucho, ¿eh? Si le pregunto qué es lo que menos te gusta. Pregúntale a este. Venga, que
aquí es como si estuvieses pues, en Casa. casa, Y en la además- terraza de casa, que la hospitalidad que tienen, El trato, ¿no? el trato, que está muy a gusto, que La comida no te ha gustado nada, ya lo he visto yo, que el bocadillo te lo has dejado entero. la comida espectacular. Ya no es, yo creo que lo importante no es lo grande que sea, sino lo sabroso que esté y que cuando te acabes al bocadillo Qué pelito tiene. dices, hostia, qué bueno está, ¿no? A mí me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, que he empezado a comer y digo, "Esto está bueno, está muy bueno", y me lo he terminado sin darme cuenta, Es de que hay verdad. sitios que te ponen un bocata espectacular, Enorme. Y... pero te lo comes y dices, parece que le falta algo. Le falta que en la tabla de Chuan lo consiguen con creces. Vamos. La verdad que sí. Hola, buenas. ¿Interrumpo? No, dime. ¿Qué hacéis? Pues nada, almorzando. Almorzando, ¿eh? Bueno, os puedo hacer unas preguntitas, ¿no? Muy bien. ¿Que conocíais la tabla de Chuan? Sí, de hace 10 años. 10 años, sois clientes ya. Sí, sí. ¿Y qué nos podéis contar de la Muy tabla? bien todo. Los almuerzos espectaculares. Pero me estás diciendo bien porque te acaba de amenazar el dueño con un cuchillo, ¿eh? Que lo he visto yo. Eso que la confianza, ¿no? Eso sí. ¿Qué bocadillo te has pedido? Me he pedido el que te has comido tú. Ah, sí, ¿quién te lo ha dicho? Tú. No me lo creo, me estás liando. El de morcilla, ¿no? De morcilla con cebolla caramelizada ¿Y qué? queso curado. Está buenísimo. Está ¿eh? buenísimo. ¿Lo habías probado antes? No, no lo había probado. Yo creo que es el mejor, no es por nada, pero creo que es el mejor bocadillo que he probado nunca. Y me van a caer muchas hostias por decir esto, pero es así. Chimotubers, estamos aquí con Juan. Juan es el propietario de la tabla de Chuan y es el que le da nombre al bar. Y bueno, Juan, ¿qué nos puedes contar de tu restaurante? Bueno, pues puedo contar que llevamos 15 años, que hemos pasado por diferentes etapas y ahora estamos comenzando esta después de esta pandemia, que intentamos que buscar otra vez el sitio que perdimos hace un tiempo. El camino, ¿no? Sí, porque ten en cuenta que ahora casi todos nos tenemos que reinventar un poquito, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con la Politécnica, tenemos muchos trabajadores del Politécnico que son clientes habituales, pero ahora también estamos intentando enfocarlo al barrio, porque de hecho hasta antes de todo esto, pues sábados y domingos no abríamos, porque ya te digo que trabajamos casi en exclusiva para la Politécnica. Y ahora, bueno, pues queremos pegar un giro otra vez al barrio y volver a retomar los viejos clientes del barrio que también nos echaban de menos. El no abrir sábados y domingos nos echaban un poco de menos. Muy bien. ¿El tema de los almuerzos es algo nuevo o es algo que ya hacíais de antes? No, siempre. Lo que pasa es que sí que es verdad que esta última carta que le hicieron mis hijos, porque realmente la hicieron ellos me dieron los ingredientes y me dijeron, esto es lo que vas a hacer. Bueno, pues está siendo un éxito, porque digamos, tú sabes que por costumbre y por tal, la gente siempre va al chivito, la brascada, digamos, el almusaf, el bocadillo, digamos, que ya están muy ligados a Valencia, ¿no? Que tienen un nombre ya, ¿no? Exacto, están muy ligados a Valencia y la gente, digamos, ya los tiene como en el ADN, ya grabados, ¿no? Y bueno, tienes que innovar y hacer bocadillos diferentes, bocadillos nuevos, que la gente, pues, empieza a nombrarlos también y bueno, y de hecho esta nueva carta que hemos hecho está gustando mucho. La verdad es que nosotros hemos elegido, uno lo has elegido tú, Sí. que la verdad que era de morcilla y a mí la morcilla me encanta, entonces he disfrutado Sí. y a Salva también le ha gustado mucho, que están muy buenos, muy apetitosos. Enhorabuena. Gracias a vosotros. Sois geniales. Timotubers, hasta aquí el vídeo de la tabla de Chuan. Espero que os haya gustado. A nosotros, de verdad que nos ha encantado. No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartirlo. Y como digo siempre, Hasta el próximo vídeo.